titulado Las mujeres alzamos la voz y que hemos organizado desde el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, en conmemoración del Día de la Voz, y donde el objetivo principal es compartir conocimientos y experiencias sobre la voz de las mujeres. Quiero agradecer a los docentes por su disposición y participación a participar en este evento, a todos ustedes que nos acompañan, y también mi agradecimiento a las colegiadas que forman parte del grupo de trabajo de voz que están trabajando para hacer divulgación entre la población en este área de voz y dando a conocer la función de los logopedas. Este grupo de trabajo, además de la jornada que hoy nos ocupa, programa y elabora desde el mes de abril del año pasado de forma mensual publicaciones para las redes del colegio con el hashtag VozConciencia. En la jornada de hoy vamos a contar con dos mesas. Una primera, que hemos llamado Condicionamientos sociales en el habla según el género, y después de una breve pausa tendremos una segunda mesa que hablará del abordaje logopédico en la voz de las mujeres. Ahora, en esta primera mesa de inauguración me acompaña Elena Bella, que es cantante, actriz, presentadora de televisión en el programa Gran Vía Esquina a Broadway. Actualmente cuenta con 3 trabajos discográficos en el mercado y nos acompaña con su voz y su experiencia. Adelante, Elena. Bueno, hola a todas y a todos. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Es un placer y bueno, como bien dices, pues soy cantante, actriz, presentadora y al final la voz pues es que es no parte de mi vida, es mi vida entera, ¿no? Hace unos años, bueno, me diagnosticaron micronódulos y se me vino un poco el mundo encima. Dije, wow, ya se ha acabado el ser cantante, el ser actriz, el ser presentadora. Pero bueno, pues gracias a Vocal Coach, a Alba y a Fernando, me rehabilité y me di cuenta sobre todo lo importante que era la voz, lo importante que eran las cuerdas vocales, que algo tan pequeño pudiera con una cosita hacer como tanto daño, ¿no? Como que el hecho de tener un micronódulo que era minúsculo me hiciera el no poder hablar, porque pasé de estar perfectamente a no poder abrir la boca. Claro, me recomendaron 1000 cosas. No abras la boca. Otra gente me decía, sí, sigue cantando. Entonces era como, ¿qué hago? Bueno, pues gracias a ellos me rehabilité, seguí cantando y sobre todo pues descubrí una nueva manera de, de afrontar la voz en general, de afrontar las canciones, de afrontar mi día a día, porque al final yo hablo 24 horas al día, ¿no? Menos cuando duermo. Y el hecho de descubrir esa nueva forma pues me ha llevado a hoy, al poder estar sana, al poder estar sin ninguna lesión, aunque es cierto que hace también como un año me volvieron a diagnosticar micronódulos, pero se me fueron de repente, se me fueron, no sé, supongo que era por estrés o cualquier cosa. Y bueno, pues todo este proceso, como digo, me ha hecho un poco replantearme el hecho de decir, es que hay muchas personas que, que no saben que los tienen si no se dedican profesionalmente a la voz y que hay muchas personas que realmente tienen una lesión o que tienen, sí, una patología y no lo saben y que es mucho más importante de lo que creemos, porque realmente es que la voz eh, la usamos para todo, ¿no? Es muy importante y es nuestro día a día. Entonces luego también pues todo esto me hizo centrarme y estudiar un poco sobre coaching vocal, el hecho de poder ayudar a otras personas. Trabajo también con niños y me doy cuenta que hay muchos niños que tienen realmente problemas logopédicos y hay muchas personas que tienen problemas en las cuerdas vocales y bueno, al final estamos un poco para ayudar y todo esto me ha hecho pues el querer formar parte de un poco de todas vosotras, de todos vosotros y de ayudar a todas las personas.
Ahí se me va la conexión. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu experiencia, que es importante, ¿no? Situar la voz de cada uno y darse cuenta de las implicaciones que pueden tener a nivel laboral también. Es muy importante, y compartirlo con tanta gente mucho más. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y ahora vamos a pasar a la primera mesa que hemos dicho que se llamaba Condicionamientos sociales en el habla según el género, y va a coordinarla Carolina Britar. Carolina. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar aquí, por compartir con nosotros esta manera de participar en lo que es el Día Mundial de la Voz, que ha sido el 16 de abril. Y vamos a empezar ya con el primer participante de la mesa, que es el doctor Juan Carlos Casado Morente. Es codirector del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirón Salud Marbella y uno de los padres de la única técnica de feminización de la voz que hay en España. Pues, primero que nada, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, empezamos entonces. Muy bien. Dime el feedback, si se me oye bien, para empezar. Sí, perfecto. Vale. Pues nada, muchas gracias, Carolina, y muchas gracias al Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid por invitarme a este seminario. El nombre, las mujeres alzamos la voz, pues bueno, yo lo voy a cambiar, sería las mujeres, como decía Cristina, me dijo al principio, las mujeres y yo alzamos la voz, o bien voy a intentar sacar la parte más femenina de mí para dar este seminario. Muchas gracias. También quiero saludar al resto de la mesa, fundamentalmente a Filipa, con la cual tengo mucha relación, a la doctora Filipa, y desgraciadamente no voy a poder escucharlo y os pido disculpas porque, como he comentado al principio, por problemas de agenda, yo después de terminar mi exposición tengo que desconectarme, desgraciadamente, porque el seminario es interesantísimo, pero va a ser imposible seguir. Bueno, pues nada, yo voy a hablar de la voz transgénero. Bueno, yo trabajo en Marbella, en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Quirón, también en mi clínica privada. Y vamos a ver, voy a pasarlo por aquí así. A nosotros nos llegan personas que quieren aumentar, personas transgénero, que bien quieren aumentar o bien quieren disminuir. Voy a apuntar para no irme de tiempo, las 9:12. Aumentar o disminuir el tono vocal. Eso se puede hacer por diferentes técnicas quirúrgicas. En el caso de la mujer transgénero, lo que quieren es aumentar el tono vocal. En el caso del hombre transgénero, lo que quiere es disminuir el tono vocal. Ya veréis que el término este de feminización y masculinización a nosotros particularmente no nos gusta. ¿Cómo actuamos nosotros? Digo nosotros porque ya veréis que somos un equipo. De hecho, una de los miembros del equipo, Soledad Angulo Serrano, que es una magnífica logopeda que trabaja con nosotros y está muy especializada en feminización y masculinización de voz. Nosotros hacemos una exploración inicial de la voz, ya veréis cómo, y de ahí se pueden salir tres posibilidades: que el tratamiento sea exclusivamente de esa persona trans, el tratamiento solamente sea logopédico, que el tratamiento sea quirúrgico o que no sea candidato a nada porque bajo nuestro punto de vista no deberíamos hacerle nada. En el caso de que el tratamiento sea quirúrgico, siempre realizamos logopedia postoperatoria. Por lo tanto, como veis, ya que estamos en un seminario del Colegio de Logopedas, como veréis, la logopedia es fundamental en el tratamiento o en el manejo de las personas transgénero que quieren modificar su voz. ¿Qué contenido el contenido que voy en esta exposición? Voy a dar unas notas preliminares, unas aclaraciones para no haber malentendido, una pequeña introducción fisiológica, cómo es nuestra evaluación de la voz, cuál es nuestro método de feminización de voz, cuál es nuestro método de masculinización de voz y cuáles son nuestros resultados. Las primeras notas preliminares es que se ha intentado comparar la cirugía del cambio de tono vocal a la cirugía estética, cosa que no es así, porque la cirugía estética es una cirugía de resultado. Nosotros no podemos asegurar nunca el resultado final. Bien es verdad que la gran mayoría de las veces, el resultado es satisfactorio. Y por otra parte, antes se hablaba de feminización y de masculinización de la voz, término que no nos gusta, porque no nos gusta hacer ningún digamos, alusión a nada sexual, ni femenino ni masculino. Entonces, hoy en día se prefiere hablar, siguiendo la terminología anglosajona,
Voice Gender Confirmation Treatment. Y, es decir, confirmación del tratamiento de género para la voz de la persona. Y esto puede ser o bien cirugía o bien logopedia. Esto seguimos las indicaciones del WPATS, que es la Asociación Profesional de Manejo de Personas Transgénero. Esas serían las nociones preliminares, que no es cirugía estética y que no hablamos ni de feminización ni de masculinización. Y vamos a ver una pequeña introducción fisiológica. La frecuencia fundamental, el tono del hombre, oscila entre 80 y 160 Hz, mientras que el tono de la mujer oscila entre 145 y 275 Hz. Tenemos que quedarnos con una cifra, esto está publicado, que es de 165 Hz. Normalmente por encima de 165 Hz se percibe como una voz estereotipadamente femenina y por debajo de 165 se percibe como una voz estereotipadamente femenina, masculina. Perdón. Entonces, este tono, esta frecuencia fundamental, el tono, el pitch, ¿de qué depende? Pues depende de muchísimos factores. Uno de ellos es de las cuerdas vocales, de la tensión, de la longitud y de la forma de las cuerdas vocales. Y en esto es donde actuamos nosotros, los cirujanos, aquí, en este primer apartado. Pero la frecuencia fundamental, el tono, también depende de muchísimos otros factores, como del tracto vocal, la cavidad de resonancia, de la entonación, modulación, articulación laríngea, etc. Y aquí es donde influye y donde interviene la logopedia. Por esto es muy importante que en el manejo de este tipo de personas, del cambio del tono vocal, tienen que intervenir tanto, en el caso de que se decida tratamiento quirúrgico, tanto la cirugía como la logopedia. Nunca la cirugía sola. Esta es la diferencia básica que existe entre la cuerda vocal de un hombre y de una mujer. Las cuerdas vocales de un hombre son más largas, normalmente miden 2 centímetros, y más gruesas. Sin embargo, en el caso de la mujer son más finas, más cortas y más finas. Entonces nosotros, ante una mujer trans, lo que tendríamos que hacer es convertir unas cuerdas vocales largas y gruesas en cortas, finas y tensas. Ahora veremos cómo se hace. Y en el caso del hombre trans es todo lo contrario. El hombre nos va a venir así, el hombre trans nos viene con esta anatomía, una anatomía femenina, y hay que convertirla en una masculina. No podemos alargar la cuerda vocal, pero sí lo que podemos es darle menos tensión y darle más masa. Ahora veremos cómo se hace. Y todo esto se relaciona con una ecuación en la cual la frecuencia fundamental es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda, directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la masa. Aquí se ve muchísimo mejor en la siguiente diapositiva. La frecuencia fundamental es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la longitud y la densidad. De tal manera que si queremos conseguir una frecuencia fundamental más alta, un tono vocal más alto, tenemos que conseguir una cuerda vocal más corta, una cuerda vocal más tensa y una cuerda vocal con menos masa, con menos densidad. Y en el caso de que sea masculinización de la voz, todo lo contrario. Vamos a ver cómo nosotros exploramos la voz. A nosotros nos llega la persona trans y lo tenemos que decidir si en qué cajón entraría el tratamiento. Ya hemos dicho que puede ser logopedia, o que no se haga nada, o que le hagamos cirugía más logopedia. En un principio hacemos una valoración subjetiva con un cuestionario especial que ahora vamos a ver. También hacemos una exploración perceptual de la voz, es decir, nosotros, los examinadores, tanto examinamos juntos, mi logopeda, Soledad Angulo y yo, y hacemos una exploración perceptual, una exploración laringoscópica, vamos a ver cómo está esa laringe, vamos a ver cuál es su tiempo, una exploración aerodinámica mediante el tiempo máximo de fonación y calculamos la frecuencia fundamental mediante el análisis acústico de la voz con el programa que se llama PRAT. Aquí hay un error. El cuestionario, la autoevaluación es muy importante porque con esto queremos saber cómo la persona vive con esa voz que tiene. Entonces, en un principio se denominaba Transgender Boy Cuestionario Male to Female, es decir, esta fue la terminología inicial. Hace 3 años la WPATH lo cambió con el nombre de Transwoman Boy Cuestionario, pero es lo mismo, es el mismo cuestionario, que son 30 preguntas. Lo hemos obtenido de la revista del WPATH y hay muchísimos cuestionarios, incluso ese cuestionario está validado, lo hemos validado al español el grupo de Elena Mora y Nacho Coveta del Hospital Ramón y Cajal. Lo validaron en el año 2017. Fijaros qué preguntas, para hacernos una idea, son 30 preguntas y cada uno se evalúa de 0
a 4, de tal manera que la máxima puntuación sería 120. Si una persona trans, tanto mujer, hay un cuestionario para trans woman, para mujeres trans, y otro cuestionario diferente para hombre trans. Si la puntuación de este cuestionario es muy alta, es decir, está muy próximo a 120, quiere decir que esa persona vive muy mal con esa voz que tiene. Fijaros, por ejemplo, la pregunta número 3, mi voz me hace sentir menos femenina de lo que me gustaría, pues hay casi todas pues puntúan con un 3 o un 4. La pregunta 7, evito usar el teléfono debido a mi voz, también la puntúan muy alta. De hecho, esta pregunta, la pregunta 7, nos gusta siempre hacerla después, al final del tratamiento, para ver si ya no evitan usar el teléfono. Y la pregunta 28, me angustia que me perciban como un hombre debido a mi voz. Pues esto se le entrega a la persona antes de entrar a la consulta y ya sabemos cómo esa persona vive con esa voz concreta. Hay veces que, por no hacer un cuestionario tan largo de 30 preguntas, pues se abrevia el cuestionario de 10 preguntas, que también lo hemos validado al español hace poco. Esto fue en el año 2021, el año pasado. La siguiente cosa que realizamos a la persona trans es una exploración perceptual. Es decir, según una escala visual analógica y según nuestra experiencia, tanto de la logopeda como la mía, qué percepción, o sea, qué impresión nos da ese tipo de voz. Es que es una voz, puede ser muy femenina, algo femenina, neutra, algo masculina y muy masculina. Y nosotros lo evaluamos antes del tratamiento y luego lo evaluamos después del tratamiento. Hemos dicho que también realizamos una exploración, un análisis acústico utilizando el sistema PARAT, que es gratuito, de la Universidad de Ámsterdam, y para eso utilizamos un texto fonéticamente balanceado, concretamente en español se utiliza el de Platero y yo. Tenemos muchas chicas, sobre todo en el caso de feminización de voz, que vienen de fuera de España, y entonces en este caso utilizamos lo que se llama Rainbow Passage, que estos son dos textos consensuados, tanto en español, que serviría para todo lo que es España y Sudamérica, y esto sería todo para lo que sería pues, Europa y Estados Unidos. Y están consensuados a nivel de todas las sociedades científicas. Y aquí, entonces, en esta valoración, aparte hacemos una laringoscopia, miramos las cuerdas vocales, con un cronómetro se calcula el tiempo máximo de fonación y con estos 5 parámetros nosotros realizamos una exploración de la voz inicial. Y de ahí ya el paciente, bueno, el paciente, no decimos paciente, digo un paciente, pero perdonadme por esto, pero esto es una deformidad de formación profesional, no son pacientes, son personas que no están de acuerdo con su voz, pues obtenemos un informe inicial y de aquí ya le proponemos un tratamiento, una propuesta de tratamiento. Vamos a imaginarnos que vamos a hablar del tema ahora de la feminización de voz. Vamos a ver cómo hacemos nosotros la feminización de voz y cómo hacemos la masculinización de voz. Voy a mirar el tiempo. Vale. ¿A quién va dirigido la feminización de voz? Término que, insisto, que no nos gusta. ¿A quién va dirigido el aumento de tono vocal? Sin lugar a duda, el 95% de los casos son mujeres trans. También puede haber mujeres con androfonía por otros trastornos endocrinológicos, hormonales, etc. Pero fundamentalmente son mujeres trans. Hay que tener en cuenta que el consumo de estrógenos no afecta para nada, produce muy poca modificación de la voz en mujeres trans. Sin embargo, el consumo de andrógenos, de testosterona, sí produce una modificación importante en la voz en el caso del hombre trans. Por eso ya veremos que en el caso del hombre trans lo primero que le proponemos es un tratamiento hormonal. ¿Y cómo se puede feminizar la voz? Pues se puede feminizar la voz bien con logopedia, que ahora hablarán perfectamente Soledad del tema de feminización de voz, cuál es la técnica que utiliza ella, cuál tiene muchísima experiencia y magnífico resultado. Se puede hacer la cirugía y en el caso de que se haga la cirugía, nosotros lo aconsejamos es cirugía más logopedia postoperatoria. Trabajamos conjuntamente, Soledad y yo, y este es nuestro planteamiento general. Fijaros que nosotros tenemos que conseguir una voz con una frecuencia por encima de 165 Hz. Yo siempre que digo esto, sé lo que estáis pensando todos los logopedas. Que la voz no solo es la frecuencia fundamental. Efectivamente, la voz es mucho más que la frecuencia fundamental. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un parámetro en el que nosotros guiarnos para saber el planteamiento que vamos a hacer de esta persona. Por eso, no solamente nos vamos a guiar en la frecuencia, también utilizaremos muchísimos más parámetros, pero en este caso ya lo utiliza la logopedia
después de la cirugía. Imaginamos que nos llega una persona con una frecuencia fundamental de 150 Hz. Pues en este caso aconsejamos exclusivamente tratamiento logopédico. ¿Cómo? Como lo va a decir luego Soledad. Pero vamos a imaginarnos que viene menos de 150 Hz. Aquí dividimos según la edad. Si la persona tiene más de 50 años, si la mujer trans, en este caso, tiene más de 50 años, pues le planteamos dos técnicas que son muy poco agresivas y conseguimos un ascenso de la frecuencia fundamental de aproximadamente 10-20 Hz. Y sería la técnica LAVA, la técnica con láser o la técnica de aproximación cricotiroidea. Son técnicas quirúrgicas que no tiene sentido en un foro logopédico a lo mejor comentarlo. Y en el caso de que sean menores de 50 años, que es lo más habitual, y con la frecuencia por debajo de 150, le proponemos cualquiera de estas tres técnicas. Al principio utilizamos la gotoplastia de Wellner y recientemente estamos utilizando esta técnica, que es la técnica de Kim de Corea del Sur, junto con la técnica LAVA. Esto es lo más habitual para nosotros, que nos llegue una mujer trans por debajo de 50 años y muy por debajo de 150 Hz, 120, 130 Hz. Es decir, que casi todas las chicas lo que le hacemos es esto, más logopedia posoperatoria. Con esa técnica lo que conseguimos son unas cuerdas vocales que estén más tensas, que tengan menos longitud y que tengan más masa. Todas estas son las diferentes técnicas que se han utilizado a lo largo de la historia, técnicas quirúrgicas, pero sin lugar a duda la que más se utiliza actualmente es el acortamiento de la cuerda vocal por vía endoscópica, es decir, por la boca, que en definitiva consiste en realizar una sutura en el tercio anterior de la cuerda vocal para quitarle, sobre todo, una longitud, medio centímetro menos. Esto se hace por vía endoscópica, a través de la boca. No voy a poner la técnica quirúrgica. Y esta sería la cirugía, sería una laringe, una cuerda vocal antes de la cirugía, una cuerda vocal después de la cirugía. A esta cuerda vocal, a ambos lados, habría que darle una vaporización con láser para que sea la cuerda vocal más fina. Recordad que se trata de convertir unas cuerdas vocales en más cortas, más finas y más tensas. Este sería, digamos, antes de la operación, al día de la operación, a los 7 días, al mes y al año de la operación. Fijaros que las cuerdas vocales son ya estas. Hemos pasado de este tamaño a este. O sea, este tamaño es mucho más, cuerda vocal mucho más larga y esto es más fina, más corta y más tensa. Se hizo en el año 2017 un metaanálisis y se vio que nuestra técnica, que nosotros utilizamos la glotoplastia, y junto a la técnica de Kim es la que da mejores resultados. Esto lo hemos publicado en la Acta Española, se ha publicado en la revista europea. Tenemos un libro escrito de feminización de voz, en el que se hace un abordaje multidisciplinar, tanto quirúrgico como logopédico. Está publicado. Y nuestros resultados, pues, se ha visto que la frecuencia fundamental después de la cirugía y de la logopedia aumenta, el tiempo máximo de fonación desciende. Existe también un descenso cuando se le pregunta el Trans Woman Boy Questionnaire, hay un descenso claramente de la puntuación, es decir, la mujer trans se encuentra más a gusto con esa voz. La evaluación perceptual o perceptiva, que es lo mismo, nosotros ya pasa de una voz femenina, una voz que se percibe como masculina, a una voz que se percibe como femenina. Y lo importante es esto, el 95% de nuestras mujeres trans pues su grado de satisfacción es altísimo, y ante la pregunta de si se volverían a operar y si volverían a pasar por su cirugía, su reposo vocal y su logopedia posoperatoria, la respuesta es afirmativa. Vamos a poner ahora, quizás sea interesante esto, para eso me voy a quitar los auriculares y quiero que Carolina me mande si se oye bien o no se oye. Se oye muy bien, ¿eh? Podemos ver casos de antes y después de una cirugía. Y de una logopedia, obvio, de las dos cosas. Esta es una chica trans que se llama Thais, 36 años, y que partíamos de una frecuencia muy baja. Un tono vocal bajo, de 127 Hz. Esta era la voz. Platero es pequeño, peludo, suave, temblando por fuera, que se diría todo de algodón, que no leva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos encarabajos de cristal negro. Platero es pequeño, peludo, suave, temblando por fuera, que se diría todo de algodón, que no leva huesos.
Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Y esto sería a los 5 meses. Platero es pequeño, suave y peludo, tan grande por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva osos. Vale. Otro caso, partimos de 140 hercios. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Y esto sería después. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Hemos pasado de 140 que no a lleva 215 huesos. hercios. Vamos a poner otro caso, fijaros, partíamos de 114, una voz muy grave. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Y esto después de la cirugía y de la logopedia. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva hueso. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos. Bien, esto es un testimonio, pero es muy largo y no lo vamos a poner. Vamos a hablar ahora de la masculinización de la voz. Esto es mucho más breve, es mucho menos frecuente. En este caso, no va dirigido, nuestro público no suele ser hombres trans, bueno, es mucho menos frecuente porque responden, como hemos dicho, a la testosterona, suele ser más frecuente en trastornos de la muda vocal. Pero tenéis que saber que la testosterona, tomando 3 o 4 meses andrógenos, se puede conseguir una voz masculina, pero no siempre. En un 21% de los hombres trans no conseguiremos una voz grave. Entonces, en estos casos, sí estaría indicado masculinizar la voz, entre comillas lo de masculinizar. ¿Y cómo se puede masculinizar la voz? Pues en este caso, le aconsejamos primero un tratamiento hormonal, lo mandamos a un endocrino, que forma parte está también nuestro equipo. Si no mejora, tratamiento logopédico, y si no, cirugía más logopedia postoperatoria. La logopedia de la masculinización de la voz es completamente diferente. También, no sé si Soledad va a hablar de esto, creo que no, creo que solamente va de feminización, pero es totalmente diferente. Y en el caso de que se decide la cirugía, pues es un tipo de tiroplastia, que será tiroplastia tipo 3, que se hace por el cuello. No podemos, la longitud, en este caso no podemos alargar la cuerda vocal, pero sí se puede poner una cuerda vocal que tenga mayor masa y menor tensión mediante una incisión en el cartílago tiroides. En este caso no se hace por la boca, sino que se hace por el cuello y se retranquea, se retrocede la nuez de Adán hacia atrás y produce una cuerda vocal pues, más flácida. ¿Veis? Esto es para explicar que se hace por vía externa. Fijaros que este sería antes de la cirugía y de la logopedia. Esto es un chico con 168 Hz, una voz muy aguda. Que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Y este... Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Es decir, hemos pasado de 168 hercios a 104. Otro caso de 157. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Y este sería Platero es pequeño, después. peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva hueso. Muy bien, pues ya estamos, vamos terminando. Siempre me gusta agradecer a mi equipo. Esto no es solamente el cirujano ni el logopeda, también influye aquí el anestesista, el endocrino, psicóloga, pues la secretaria, nuestra instrumentista de quirófano. Todo eso es fundamental para conseguir estos resultados. Y como conclusión, decir que existe una demanda en aumento tanto de la
conseguir un tono vocal más alto o un tono vocal más bajo. Creemos que el tratamiento debe ser multidisciplinar y más en el caso de las personas transgénero, que desde el punto de vista quirúrgico existen diferentes acciones, tanto para aumentar como para disminuir el tono vocal, opciones que son seguras, que no tienen malos resultados, que no son peligrosas, que en ningún caso se produce la pérdida de la voz, que no se produce una voz robótica, como hay por ahí un vídeo en internet que está haciendo muchísimo daño, que la mayoría de las veces, la gran mayoría, más del 95% de los casos, existe una alta satisfacción por parte de las personas trans, existen escasas complicaciones y con vistas a objetivar, o con vista a poder realizar comparaciones, es necesario objetivar los resultados, conseguir la frecuencia fundamental, conseguir el tiempo máximo de fonación, conseguir la mayor cantidad de datos objetivos y sobre todo también con vistas a investigación y con vistas a ir mejorando nuestros resultados. Nada más, muchísimas gracias. No sé si me he pasado de tiempo o no, creo que no. Está muy bien. Y muchísimas gracias. No sé si se hacen preguntas ahora o no. Pues las preguntas están acordadas para finalizar la mesa, pero como quedan unos minutitos, si hay alguien que le interese antes que se vaya el doctor Casado, que no va a poder conectarse luego, si les interesa, este es el momento. Bueno, no sé si puede leer, doctor, que están poniendo que es muy interesante la ponencia, que muchísimas gracias. Y bueno, simplemente agradecerle y cualquier cosa, si queda alguna pregunta, pues se la mandamos por mail y respondemos a quien tenga dudas. ¿Vale? Muy bien, pues que disfruten del magnífico seminario y de esta calidad de los ponentes que vienen detrás mía, que me van a superar a mí con creces. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a usted. Adiós. Gracias. Pues ahora tenemos la siguiente ponencia. Vamos a tener a la doctora Filipa Lá. El nombre de su presentación es La voz de las mujeres a lo largo de la vida. Filipa es doctora en música, investigadora y profesional de la voz, cantante y profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Es responsable del Laboratorio de Voz, Música y Lenguaje de la Facultad de Educación de la UNED, en la cual lidera una innovadora investigación sobre sus experiencias vocales antes, durante y después de la menopausia. Hola, buenos días a todos. No me permiten por mi vídeo ahora. No sé si ya me ven. ¿Y ya ven mi pantalla? Sí, tienes que ponerle en modo presentación nada más. Sí, sí. Era solo para me certificar que ya lo veis. Pues en primer lugar, Carolina, muchas gracias por la invitación a estar aquí hoy y pues es siempre un placer y además de hablar después del doctor Juan Carlos Casado, que ha hecho una exposición brillante como siempre. Yo voy a hablar no de mujeres transgénero, pero sí de mujeres cisgénero y hombres cisgénero. Entonces, todo lo que veáis en mi presentación dice respecto a eso. Y me gustaría empezar por decir que el aparato vocal, recordaos que el aparato vocal es constituido por tres sistemas principales. El respiratorio, que produce un flujo de aire. Sin ese flujo de aire durante la expiración no habría fonación. Y después el aire, al ser interrumpido por los pliegues vocales, cuando se juntan, producen una fuente sonora constituida, un sonido constituido por un conjunto de parciales armónicos que veis aquí, que son todos múltiples del primero, que es el que tiene mayor intensidad. Y después este sonido, al pasar por el tracto vocal y porque el tracto vocal tiene diferentes resonancias dependiendo de cómo usamos la lengua, el paladar, la mandíbula, los labios, la laringe, lo podemos encurtar o alargar,
lo podemos cambiar sus resonancias. Ese sonido primario va a ser transformado y, como veis aquí en el espectro del sonido que se produce, que escuchamos, va a haber parciales armónicos que sí que están con más energía y otros con menos. Y entonces vamos a partir de un sonido que no tiene timbre, solo tiene frecuencia fundamental que corresponde al número de veces que los pliegues vocales vibran por segundo. ¿Has escuchado mi ejemplo? Sí, se escucha bien. Vale, pues este sonido se va a transformar en que en este caso, como el tracto vocal ha asumido la posición de una vocal A, vamos a oír una A. ¿Vale? Entonces, todos estos sistemas que vemos aquí se pueden ver, como veis, con su representación gráfica. Por ejemplo, en el flujo de aire tenemos aquí un resp track que permite ver el movimiento de la pared abdominal y torácica, y la suma de estas dos nos van a permitir calcular el volumen pulmonar. Todos estos sistemas, además de se veren, van a sufrir alteraciones a lo largo de la vida, tanto en hombres como en mujeres. Y entonces vamos a ver qué pasa con el sistema respiratorio. Y antes de hablarnos sobre eso, solo quería, para crearnos un vocabulario común, enseñarlos un gráfico que demuestra los principales volúmenes y capacidades pulmonares. Aquí vemos la capacidad pulmonar total, que corresponde a la suma del volumen residual, que es el aire que no está disponible para usarlo en los pulmones, y la capacidad vital, que eso sí es el volumen máximo de inspiración y de expiración. Y después veis aquí el volumen de reserva expiratorio, que sí que podemos usarlo. Y esta línea representa cuando ese volumen empieza. Hablar por debajo de este volumen es muy desconfortable. Si hacéis un suspiro y empezáis a hablar así, veis que ya no tenéis aire. Entonces nosotros solo hacemos la fonación en esta parte de la capacidad vital. Y la capacidad vital depende del sexo, de la edad y de cuánto alto o largo es una persona. Entonces los hombres y las mujeres, claro está, van a tener una capacidad vital diferente. Va a ser mayor en los hombres, en media entre 4 y 6 litros, y en mujeres entre 2 y 4, 6 litros. Y eso aporta ya especificidades, particularidades de la voz femenina. Primero, entonces, el volumen pulmonar del hombre es cerca del doble relativamente a la mujer. Aquí tomamos la mujer como la referencia, por eso está el 100%. Entonces, el del hombre es mayor. Esto, como el pulmón es mayor, va a hacer una fuerza elástica también mayor en los hombres. ¿Qué es la fuerza elástica? Nosotros controlamos el sistema respiratorio a través de la de fuerzas pasivas, que son la fuerza elástica del pulmón, que es expiratoria cuando el pulmón está lleno de aire y es inspiratoria cuando el pulmón está sin aire ninguno. Y entonces eso significa que los hombres van a tener, como tienen pulmón mayor, más fuerza elástica. Y entonces las mujeres tienen que usar un mayor porcentaje inicial de volumen torácico para crear fuerza suficiente, esa fuerza elástica suficiente que pone el aire movimentándose durante la expiración para hacer los pliegues vocales vibrar. Claro está, también podemos controlar el sistema respiratorio con fuerzas activas, y ahí tenemos la contracción de los músculos inspiratorios, que es el diafragma, y los intercostales más externos, y los expiratorios, los intercostales más internos y los músculos abdominales. Muy bien. Con la edad, ¿qué pasa? Es que a la mujer, que ves aquí un gráfico
de los diferentes volúmenes pulmonares que hemos hablado en litros, y vemos a azul mujeres con 25 años, a naranja con 50 y a gris con 75 años. Y lo que vemos es que claramente con la edad la capacidad vital de la mujer disminuye y también disminuye el volumen de reserva expiratorio. La elasticidad del pulmón con la edad también disminuye en hombres y mujeres, pero vamos a tener una mayor aportación a la habla para el caso de la mujer. Entonces vamos a necesitar de reclutar mayor actividad muscular y hacer un mayor número de ciclos respiratorios. Además, otra parte de la vida en que hay cambios en la respiración es durante el embarazo. Hay una alteración anatómica del tórax para alojar al bebé, con un aumento del ángulo subcostal de 68 para 63, hay un aumento del diámetro del tórax de 2 centímetros, hay una expansión de la circunferencia del tórax entre 5 a 7 centímetros. Claro está, por el bebé hay una subida del diafragma de cerca de 4 centímetros y eso va a aportar una disminución de la capacidad funcional respiratoria, del volumen residual y de la capacidad vital. Puesto esto, veis que la respiración cambia a lo largo de la vida y con condiciones específicas durante la fase reproductiva de la mujer, el embarazo. Pero ¿qué pasa con la fuente sonora primaria? La interrupción del aire con el cierre de los pliegues vocales y la propia vibración de los pliegues vocales. Solo para recordar, aquí tenemos un modelo tridimensional de vibración de los pliegues vocales. Vemos que el flujo de aire transglótico, pues hay un aire que viene de los pulmones, ese flujo de aire transglótico induce la vibración, que va a depender de las diferentes propiedades mecánicas y elásticas de los pliegues vocales y de la inercia del tracto vocal al movimiento del flujo de aire y de diferencias de presión subglótica y supraglótica. Y estas diferencias van a ser responsables por una vibración autosuficiente de los pliegues vocales. Pero esa vibración entonces también va a ser diferente, porque los pliegues vocales también tienen tamaños diferentes entre sexos. Los hombres tienen pliegues vocales más largos, entre 17 a 23 milímetros, en cuanto en la mujer entre 12 a 17. También la porción membranosa de los pliegues vocales, es decir, la porción que vibra, es el 60% mayor en los hombres. El cartílago tiroideo en los hombres es cerca del 40% mayor también comparativamente a las mujeres. Entonces, esto hace que los pliegues vocales de las mujeres, por ser más cortos, tienen una dosis de distancia de vibración mayor, es decir, un desplazamiento en milímetros mayor. Por ejemplo, las mujeres que son cantantes de teatro musical, en un ensayo, sus pliegues vocales tienen una dosis de distancia de vibración, se desplazan cerca de 1100 kilómetros, el equivalente a una distancia de un viaje de ida y vuelta por tierra entre Coimbra y Madrid, imaginaos. Y los hombres solo van a desplazarse entre Coimbra y Salamanca, porque su distancia de vibración son de 900 kilómetros. Además, los pliegues vocales de los hombres jóvenes tienen un tiempo de contacto más largo. Como veis aquí, esto es el tiempo de contacto medio y la edad, y los hombres y las mujeres. Y cuando las mujeres y los hombres son jóvenes, los hombres tienen un tiempo de contacto más largo. ¿Esto por qué? Porque las mujeres tienen una configuración glótica menos eficiente. Vamos a ver que los pliegues vocales de las mujeres presentan un cierre glótico incompleto que está parcialmente relacionado con el hecho de que la glotis, que ves aquí un corte de las mujeres y de los hombres, en las mujeres es una glotis lineal convergente y los hombres poseen una superficie media más arredondeada. Entonces, esto hace con que haya un mayor cociente entre el flujo de aire medio que vemos aquí representado por un U y una amplitud de pico a pico de desplazamiento que corresponde aquí mayor
con mayor espacio glótico prefonatorio. Entonces, si miramos la área de contacto, ¿qué es esto? Aquí es cuando los pliegues vocales están cerrados, en contacto, y aquí de los hombres, y ves que hay mayor tiempo de contacto en los hombres, y también el tiempo en que los pliegues vocales no están en contacto en las mujeres es mayor que en los hombres. Además, los pliegues vocales de las mujeres tienen una menor lubrificación comparativamente a de los hombres y tienen menos ácido hialurónico en camadas superficiales de la lámina propia. Aquí vemos la profundidad de la lámina propia aumentando en este sentido y la cantidad de ácido hialurónico, y vemos, por ejemplo, las mujeres entre 21 y 64 años representadas en esta línea, y las mujeres con más de 65, y el mismo para los hombres entre 21 y 64 y los hombres para mayor de 65. También los pliegues vocales de las mujeres tienen menos fibras de colágeno en su lámina propia, y todas estas diferencias en los pliegues vocales van a hacer con que las mujeres tienen una menor resistencia a la fatiga vocal y están más expuestas al fonotrauma, es decir, el trauma que es causado por la vibración, por la colisión de los pliegues vocales durante el habla y el canto. Además, todos sabemos ya, yo creo, que los pliegues vocales de las mujeres son más sensibles a las variaciones de las hormonas esteroideas sexuales, es decir, los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Aquí tenemos la representación de las variaciones de la hormona testosterona estradiol, que es el estrógeno más común en las mujeres, entre hombres a azul y mujeres a rosa. Y veis que pues además de un gran cambio en hombres y mujeres durante la pubertad, que aumentan, que las voces son expuestas a grandes cantidades de testosterona y estradiol en el caso de las mujeres, también en las mujeres hay una variación cíclica a lo largo de la vida reproductiva y hay una disminución dramática en las concentraciones de estradiol y también de testosterona durante la menopausia. Tanto para hombres como para mujeres ya se ha comprobado que los pliegues vocales tienen receptores específicos a estas hormonas en diferentes subunidades. Aquí vemos el epitelium, vemos la mácula flava, el ligamento y la lámina propia superficial. Y tenéis los receptores de testosterona para hombres y mujeres, de estrogenios para hombres y mujeres y de progesterona para hombres y mujeres. Y veis que hay receptores tanto para androgenios y estrogenios más abundantes en todas estas subunidades en los dos casos, y que también hay un mayor número de receptores en la mácula flava y el ligamento vocal. Lo que pasa es que las mujeres, su histología, la histología de la mucosa de los pliegues vocales tiene una respuesta muy semejante a las variaciones de estas hormonas esteroideas sexuales durante el ciclo menstrual, como se demuestra las variaciones en la mucosa del cérvix. Entonces es como si hubiera un ciclo menstrual en los pliegues vocales, y para algunas mujeres esto aporta grandes cambios y ronquera, edema vocal, una serie de problemas que en 1974 fueron descritos por el laringólogo Van Gelder como laringopatía menstrualis. Aquí veis lo que ocurre con el cérvix, que está aquí, y con el endometrio, que es la mucosa del útero, a lo largo de un ciclo menstrual de 28 días más o menos, y las variaciones correspondientes de estradiol a naranja, testosterona a verde y progesterona a púrpura. Y veis que durante la fase menstrual del ciclo pues hay una descamación, hay la sangre. Después, cuando aumentan los estrogenios, pues el cérvix se cambia y aquí está más receptivo a la concepción, porque es cuando la mujer se puede quedar embarazada. Y en la fase lútea pues hay un aumento muy significativo de progesterona y también un poquito de estrogenios,
que va, cuando disminuyen drásticamente, a llevar al próximo ciclo menstrual. Y estas repeticiones cíclicas, variaciones cíclicas en estas hormonas han hecho que, por ejemplo, cantantes como María Callas reportasen cambios como aumento de peso, de apetito, baja autoestima y problemas vocales asociados a su regla, de tal forma que sus conciertos eran marcados de acuerdo con su ciclo menstrual para evitar las fases premenstrual y menstrual. También Johan Sutherland, en una entrevista a Life Magazine en 1970, ha dicho: no creo que exista un solo momento en que no estés consciente de tu próxima actuación. Todo afecta a la voz, incluso el cansancio. Y seamos honestos, en ciertas alturas del mes, para una mujer, la voz se queda menos clara y sin vida. Entonces, la cuestión sería de qué manera pueden estos síntomas vocales reportados reflejarse en las métricas vocales, y también de qué manera cambia la voz si usamos una contracesión hormonal, porque como veis aquí, cuando se usa una píldora contraceptiva, todos los cambios cíclicos de hormonas no se van a verificar más. Entonces también ocurre aquí una disminución de los cambios al nivel del endometrio del útero y claro está de lo que va a pasar con el cervix. Entonces yo en mi doctorado he hecho un experimento aleatorio doble ciego en que he distribuido 3 meses de píldora contraceptiva y 3 meses de un placebo, que es una pastilla muy semejante en odor, en color, en la forma, en todo al de píldora contraceptiva, pero no tiene ningún efecto. Y durante el tercer mes del uso de contracepción hormonal y el tercer mes del placebo, he hecho una grabación y una recogida de hormonas esteroideas en la fase menstrual, folicular y lútea del ciclo menstrual. ¿Y qué hemos hecho? Pues yo y mi compañera Nuria Polo, que va a hablar después, hemos evaluado cómo cambia la frecuencia fundamental del habla a lo largo del ciclo menstrual en una frase que hemos extraído de un texto fonéticamente equilibrado, No one ever finds it, es esta frase. Y hemos visto que hay diferencias en la frecuencia fundamental del habla solamente durante el uso del placebo. Entonces vemos aquí que tanto la media de la fundamental como su varianza son más bajas en la fase menstrual comparativamente a las otras dos fases, folicular y lútea, del ciclo menstrual. También después en un estudio de 2012 he investigado qué pasa a la afinación de las cantantes. Si les damos un intervalo de octava, consiguen cantar esta nota con la frecuencia esperada. Entonces, con este estudio que he hecho juntamente con Johan Sandberg y otros, hemos visto que existen diferencias, pero solamente entre las condiciones, o sea, el placebo y el uso de contracesión oral. Entonces hemos visto que para cuando se usa una píldora contraceptiva, el intervalo es más corto en la fase folicular. Hemos también evaluado en esa nota aguda que tenían que cantar el vibrato en términos de frecuencia de variación y también de amplitud de su variación, y hemos visto que existen diferencias también solo entre condiciones. Entonces la fase folicular de cuando se usa la píldora contraceptiva tiene un vibrato más lento comparativamente al placebo. Y por último, en 2007 empecé por investigar qué pasa con la regularidad en el patrón de vibración de los pliegues vocales en el canto. Y entonces hemos llegado a la conclusión que también hay diferencias entre las condiciones y que las fases menstrual y folicular del ciclo menstrual demuestran menos irregularidad en términos de amplitud de vibración de los pliegues vocales cuando se usa una píldora contraceptiva. Entonces, estos resultados todos han sido concordantes con los resultados de estudios previos que observan directamente los pliegues vocales. Ves aquí una imagen laringoscópica de banda estrecha y con luz blanca, y veis lo que pasa en la fase folicular inicial, que es después del ciclo menstrual, y la fase lútea media, que es cuando empiezan a disminuir las concentraciones de estrógenos y progesterona. Y vemos entonces, perdón, en esta fase media no es cuando están ambos
ambos altos. Y entonces lo que vemos es que las concentraciones de progesterona están positivamente correlacionados con los niveles de vascularidad de los pliegues vocales. Es decir, veis aquí el número de microvarices que los pliegues vocales tienen y entonces hay un aumento en esta fase lútea. También durante el embarazo hay un aumento, como hay un aumento significativo de estrógenos y progesterona, vemos que los síntomas vocales van a ser semejantes a los que se encuentran para las fases premenstrual y menstrual del ciclo, tanto que algunas mujeres tienen alteraciones tan graves que les llamaron a esas alteraciones laringopatía gravidarium. Y las observaciones laríngeas más comunes son una reducción en la producción de moco y su aumento de viscosidad, lo que lleva a una deshidratación relativa de la laringe, aumento de descamación del epitelio de los pliegues vocales, la dilatación de las pequeñas venas, las microvarices y la congestión de la mucosa y con un aumento de la predisposición para procesos inflamatorios. Además, las embarazadas demuestran mayor congestión nasal y nasofaringia, lo que puede ser provocada por una rinitis inducida por el embarazo, dificultando la respiración nasal y, claro está, si se respira más por la boca, más deshidratación. Y estudios también comparativos entre mujeres embarazadas y no embarazadas han demostrado una disminución del tiempo máximo de fonación en las embarazadas, un aumento de la fatiga vocal y del índice de turbulencia vocal elevado. Y también cuando se hace el Voice Handicap Index, el índice de handicap vocal, son más elevados durante el embarazo, especialmente durante el tercer trimestre. Durante la menopausia, como ya he dicho, hay un descenso significativo de estradiol, pero también de progesterona y de testosterona. Entonces eso lleva a alteraciones sustanciales en la mucosa de la laringe y del tracto vocal, como edema de los pliegues vocales, la pérdida del tono muscular, la deshidratación de los pliegues vocales, la reducción de secreciones glandulares y una atrofia muscular, dificultando aún más el cierre glótico. ¿Y de qué manera pueden estos síntomas vocales reportados reflejarse en las métricas vocales? Pues en un estudio reciente que he hecho, que es un metaanálisis que corresponde al máximo de la jerarquía de evidencia de acuerdo con el tipo de diseño de estudio, hemos demostrado que mujeres posmenopáusicas demuestran un descenso de la frecuencia fundamental del habla de cerca de un semitono, comparativamente con mujeres en premenopausia. Pero con la edad, la frecuencia fundamental media también disminuye aún más. Tenemos aquí la comparación entre mujeres de 29 a 39, 40 a 65 y 66 a 93. Y ese descenso es claro. Y también la forma como variamos la frecuencia fundamental, o sea, las voces se tornan más monocórdicas, con menos inflexiones vocales con la edad. Y la intensidad vocal también aumenta, aumentando también infelizmente la irregularidad de vibración de los pliegues vocales. Muy bien. Y por último, las modificaciones en el tracto vocal. Nosotros sabemos que las estructuras articulatorias se modifican con el tamaño y la forma del tracto vocal y para eso usamos la lengua, los labios, la mandíbula, el paladar blando y la laringe. Y entonces podemos asumir un tracto vocal para diferentes vocales, como veis aquí. Hay modelos que representan estas diferencias. Por ejemplo, en la vocal Y hay una constricción en la parte más del frente del tracto vocal junto a los labios y un mayor alargamiento en la laringe. En la A, pues hay alargamiento también en la parte anterior del tracto vocal, o sea, de los labios. Y podemos ver la demostración en un vídeo de cómo eso aporta diferentes sonidos. Perdón. Esto es un estimulador como si fuera solamente la laringe vibrando y ahora le voy a poner un modelo de la vocal I. Después le pongo un modelo del tracto vocal para la vocal E. Después para la vocal A. Después para la vocal O.
Y por último la vocal U. Y entonces lo que pasa con el timbre se transforma en el tracto vocal y ocurre que el tracto vocal de los hombres es cerca de 12,9 milímetros más largo que las mujeres, y también esta correlación de tamaño del tracto vocal entre hombres y mujeres se repercuten en la tipología de voces. Las sopranos tienen un tracto vocal menor que las mezos y los altos, y los tenores menor que los barítonos y los bajos. Y claro está, esto va a traer aportaciones diferentes al espectro radiado. Aquí tenemos un ejemplo de MADE, que es un sintetizador vocal hecho por Svante Granqvist, en que podemos cambiar muchos parámetros. Aquí en la amplitud vamos a cambiar la irregularidad de vibración, porque todas las voces que son humanas tienen alguna irregularidad. El vibrato, su frecuencia y amplitud. Podemos cambiar los tipos de fonación. Si hablo más breathy, tengo una amplitud de la fundamental más elevada. Si hablo más apertado, que estaría por aquí. Puedo cambiar el tilt del espectro que corresponde a la presión subglótica, pues si hablo más intenso, todo el tilt va a ser mayor. Y después las formantes, que para diferentes vocales. Y lo que vamos a ver es que los espectros radiados, si sintetizamos las voces, va a tener un mayor número de parciales armónicos en voces de hombres que mujeres cantando la misma nota. ¿Y por qué? Porque las mujeres están siempre cantando una octava por arriba de los hombres. Entonces vamos a ver menor número de parciales armónicos, porque el espaciamiento entre los parciales armónicos es mayor en las mujeres que en los hombres, porque las mujeres tienen un tracto vocal más acortado. Vamos a ver una demostración para terminar mi charla sobre esto. Entonces, primero MADE para un hombre. Y veis aquí también la formante del cantante, porque corresponde a un clúster entre la formante número 3, 4 y 5. Y ahora vamos a cambiar para una mujer. Lo que he hecho fue encortar el tracto vocal aumentando aquí este factor. Y quité el formante del cantante. Pues sabemos que el aumento del tracto vocal disminuye las frecuencias de todas las formantes. Por ejemplo, si bajamos la laringe, estamos aumentando el tracto vocal, el tamaño, y sabemos también que a lo largo de la vida, pues eso va a ocurrir con las mujeres, con la gravedad, pues sabéis que la fuerza de la gravedad con la edad pone todo para abajo, y la laringe no es una excepción. Entonces, mujeres entre 62 a 79 años tienen pues la frecuencia del primer formante es más bajo comparativamente a mujeres de 18 a 30 años. Pues esto es todo, espero que no me tenga pasado mucho de la hora y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Filipa. Muy interesante tu presentación. Creo que luego seguramente va a haber mucha gente haciendo preguntas, porque estoy viendo ahí los comentarios. Les ha llamado la atención ahí algunos artefactos que has mostrado para el tema de la simulación, de la emisión de las vocales y demás. Pero bueno, ahora le toca a Nuria Polo con su ponencia El efecto de las mascarillas en la voz de las mujeres. Nuria Polo es profesora titular de Lingüística General y vicedecana de Comunicación e Internacionalización de la Facultad de Filología de la UNED. Es tu momento, Nuria. Adelante. Muchas gracias. Comparto pantalla.
¿Se ve, verdad? Sí. Vale. Perfecto. Bueno, para mí es un placer estar aquí hoy. Muchísimas gracias al Colegio de Logopedas por pedirnos participar, porque siempre es un placer compartir tiempo con vosotros, porque nos habéis tratado siempre estupendamente y eso es un placer. También compartir mesa con colegas tan importantes y que saben muchísimo más que yo. Al principio, cuando pensamos en los temas de esta charla, como habéis visto la de Filipa, yo pensé en continuar lo que había contado ella a partir de justo el final de su charla, con las resonancias y la parte tímbrica, sobre todo enfocada a la voz de las mujeres, pero dadas las circunstancias en las que estamos, pensé que bueno, era quizás más de actualidad que os contáramos el último trabajo que hemos hecho sobre las mascarillas. Y esta parte de resonancia de las voces femeninas os las podemos contar el año que viene o en otra ocasión, ¿no? Entonces, este trabajo que os venimos a presentar hoy, lo acabamos de publicar, es un trabajo que hemos estado realizando todo el año pasado, lo tenéis en Journal of Voice, está publicado en acceso abierto, con lo cual lo que voy a contar, si lo queréis leer con más calma, podéis acceder a toda la información en el trabajo. A estas alturas de pandemia y de mascarillas, creo que no os tengo que contar ni qué son, ni para qué sirven, ni nada de nada, ¿no? Y como sabéis, han sido obligatorias durante prácticamente 2 años, especialmente en países como España o Portugal, donde han sido obligatorias tanto en espacios interiores como en espacios exteriores, ¿no? Entonces, a este respecto se ha trabajado bastante sobre cómo cuál era el efecto, cuál era la repercusión de las mascarillas, ¿no? Quizás uno de los aspectos en los que más se ha trabajado, porque es el que más nos llama la atención como investigadores, es la inteligibilidad del habla, ¿no? Seguramente nada de lo que os voy a contar os es ajeno, ¿no? Porque vosotros y vosotras, como usuarios de mascarillas, en algún momento habéis notado esto, ¿no? Que cuando llevamos puesta la mascarilla en ambientes ruidosos no se me comprende bien. O especialmente si estamos hablando con hablantes que no son nativos de la lengua, no se les entiende bien o no comprendemos bien cuando nos están hablando en otra lengua también, ¿no? Especialmente esto es relevante, esto tiene un efecto mayor en hablantes cuya audición está alterada, porque les cuesta mucho más comprender el mensaje. Esto se debe a que la señal de habla se ha degradado no en ciertas frecuencias, sino, en un rango de frecuencias determinado, ¿no? En lo que tenéis ahí entre los 2000 y los 18.000 hercios. Entonces, esto significa que las mascarillas están actuando como un filtro de paso bajo, dejando que pasen de todo este espectro de frecuencia, de este espectro radiado que nos enseñaba Filipa al principio de su comunicación, hace que solamente un trozo de esa parte, de ese espectro, pase. Y eso es por eso lo que nos llega al oído está alterado, ¿no? Esto parece que, o ha habido estudios que han relacionado esto con los sonidos del lenguaje, porque algunos sonidos tienen su máxima energía justo en estas frecuencias, concretamente los sonidos que llamamos fricativos, la S, la J, la Z, tienen los picos espectrales, la máxima concentración de energía justo en este trocito de energía que las mascarillas están degradando. Entonces, parece que, o se hipotetiza que algunas lenguas se verían más afectadas que otras por el efecto de las mascarillas, ¿no? También se dijo, no sé si recordáis, que algunas lenguas como el inglés, al tener sonidos que son aspirados, iban a potenciar mayor que el COVID se esparciera más, ¿no? Pero luego eso que los estudios han demostrado que eso no era verdad, ¿no? También afecta a la inteligibilidad del habla en cuanto a nuestro procesamiento mental. Nos cuesta más acceder al procesamiento del habla cuando vamos a hablar o cuando estamos escuchando al llevar la mascarilla puesta. Y obviamente afecta la mascarilla porque no podemos leer los labios, y esto será muy relevante en hablantes con audición alterada o en la comunidad sorda, que parte de su comunicación, aunque las lenguas que utilicen sean visogestuales, pero también hay comunicación facial, y al tener la mascarilla pues esto se ve alterado.
Fijaros, y seguramente que como logopedas habéis estado trabajando durante todo este tiempo de pandemia con pantallas transparentes, mascarillas transparentes, porque se creía o se decía que la mascarilla podía estar afectando a cómo los niños adquieren el lenguaje, los niños pequeñitos de en torno a los 2 años, ¿no? Cuando están desarrollando el lenguaje. Y lo que se ha visto en un estudio muy reciente es que no ha tenido repercusión. Las mascarillas normales, las que estamos usando los adultos, no tendrían una repercusión directa en la adquisición del lenguaje. Sí podríamos hablar de otras cuestiones indirectas, pero no es el objetivo de esta charla. Sin embargo, por la composición de estas pantallas transparentes, el acetato que refleja la luz, etcétera, no dejarían, o aquí sí que afectarían a la adquisición del lenguaje. Entonces, algo que empezamos a hacer como para ayudar a los niños pequeños, pues parece que no les estaba beneficiando tanto, ¿no? Y que una mascarilla normal de tela pues hubiera sido igual de efectiva o mejor incluso, ¿no? Y finalmente también se ha visto que afecta al desarrollo cognitivo en la clase, ¿no? Cualquier señal de habla del profesor que esté degradada de cualquier manera hace que los estudiantes no entiendan bien, que les cueste comprender el mensaje que les están transmitiendo, que tengan que prestar más atención, que se cansen más, que tengan que fijarse más o hacer mucho más esfuerzo en intentar comprender que en el contenido de lo que les dicen, ¿no? Además de todos los efectos colaterales. Y eso puede tener repercusiones en el aprendizaje. Y finalmente, obviamente en la interpretación de emociones, ¿no? Al tener la mitad de la cara tapada, pues no sabemos si nuestro interlocutor está sonriendo o nosotros mismos. A veces no contestamos, no decimos un sí o un no, sino que sonreímos como respuesta y al llevar la cara tapada, pues no nos están viendo esa respuesta, ¿no? Esa emoción. Bien, en cuanto a la producción vocal, ha habido muchísimos menos estudios sobre el efecto de las mascarillas en comparación con todos los que se han visto sobre la comprensión. También creo que no os descubro nada nuevo si digo que afecta la respiración, ¿no? Seguramente todos alguna vez habéis notado mientras andáis, habláis por teléfono y llevabais la mascarilla puesta que llega un momento que hacemos así, decimos es que no puedo respirar, ¿no? Esto tiene repercusión obviamente en la proyección vocal al tener un obstáculo delante de nuestra radiación vocal, pues estamos interrumpiendo esa proyección, ¿no? Y finalmente, hasta donde nosotras trabajamos o lo que encontramos, solo encontramos 2 estudios en los que se hacía alusión, se investigaba cómo afectaban a la fatiga vocal y fueron un estudio realizado en Brasil y otro realizado en Chile. Como consecuencia, y creo que como logopedas tampoco os cuesta mucho, ¿no? pensar en esto, que esto va a ocasionar consecuencias en una modificación de los hábitos vocales, ¿no? Al hablar con este obstáculo, vamos a modificar nuestros hábitos vocales, sobre todo vamos a gritar más y eso puede tener una consecuencia en nuestra salud vocal, ¿no? A largo plazo, y después de 2 años, pues sí que ha sido un largo plazo esto, ¿no? Bien, entonces, con estos datos en la cabeza, lo que se nos ocurrió para este estudio, en primer lugar, fue revisar cuáles habían sido los efectos colaterales de la mascarilla y encontramos un metaanálisis sobre todos los efectos colaterales del uso de las mascarillas más allá de la voz, ¿no? Todo lo que había, desde que me duelen las orejas, me duele la nariz, los mayores estudios o el mayor número de estudios eran sobre el efecto en los granos, en la piel que generan las mascarillas, ¿no? Hasta 14 estudios sobre los granos que salen en la cara por el efecto de las mascarillas y, sin embargo, en esta revisión sistemática solamente un trabajo hace alusión a el efecto de la mascarilla en la salud vocal, ¿no? De nuevo, esto nos debería hacer pensar como investigadores, como profesionales en el ámbito sanitario, que por qué no le estamos dando más importancia a esto, ¿no? ¿Por qué no se está estudiando? ¿Por qué no se ha publicado más sobre esto?
Entonces, sobre todo porque un trastorno vocal es muy importante en la calidad de vida de las personas y afecta a nuestra vida social. Entonces, esto nos llamó mucho la atención de por qué no se ha trabajado en esto cuando ya hemos tenido bastante tiempo, ¿no? Hemos tenido 2 años para comprobarlo. Entonces, con estas ideas en la cabeza son con las que nos lanzamos a hacer este trabajo. Como os he contado antes, al ver que, al sospechar o hipotetizar que las distintas lenguas podían estar teniendo un efecto diferente, pues se nos ocurrió comprobar qué estaba ocurriendo aprovechando las nacionalidades de Filipa y la mía, aprovechar qué ocurría tanto en España, en hablantes españoles, como en Portugal, en hablantes portugueses, con este efecto de la mascarilla, ¿no? Y para ello usamos un índice que conocéis muy bien, que es el Voice Handicap Index, con la hipótesis de que, bueno, que la mascarilla, obviamente, el uso de la mascarilla tendría un mayor efecto en este índice, ¿no? Ya os digo que comparamos los participantes de España y de Portugal a través de las redes sociales, de contactos personales, y utilizamos participantes sin ningún trastorno ni vocal ni auditivo. Y recogimos los datos durante varios meses y utilizamos la versión española del Voice Handicap Index para los participantes españoles y la versión validada portuguesa para los hablantes portugueses. Para recoger los datos utilizamos, modificamos, alteramos ligeramente estos dos cuestionarios, y en los que les preguntábamos a nuestros participantes las preguntas propias del cuestionario en una situación sin mascarilla y las preguntas propias del cuestionario en una situación con mascarilla, ¿no? Y los participantes tenían que valorarlo desde cómo se sentían, cómo se autopercibían en esta escala de 0 a 4, desde nunca hasta siempre. También les preguntamos por el tipo de mascarilla que usaban, el número de horas al día, cuál era el mayor inconveniente que sentían al usar la mascarilla, y preguntas generales sociodemográficas para tener una descripción de la muestra que estamos usando. Realizamos varios análisis estadísticos que luego os cuento y vimos cuáles eran las variables que podrían estar influyendo en nuestros resultados. La edad, el sexo, si fumaban, la nacionalidad unido a la lengua, el tipo de mascarilla, etc. Y recogimos datos de 642 participantes, pero solo nos quedamos con 297 españoles y 261 portugueses, que eran los que cumplían los criterios de inclusión. Esta muestra la dividimos en cuanto a los niveles de agrupación de profesionales de la voz, desde el nivel 1, con estos profesionales de élite, los cantantes, al nivel 4, que son, por ejemplo, un programador informático, ¿no? Que da igual que tenga un problema vocal, que puede realizar su trabajo perfectamente. Aquí tenéis una descripción de la muestra por edad, por sexo, si eran fumadores o no, el nivel profesional. El nivel profesional, como veis, no responde a grupos equilibrados, pero sí a la representatividad de la distribución de profesiones según la población. Es decir, hay menos cantantes porque en la población hay menos cantantes, ¿no? Y según la mascarilla que usaban, cuántas horas al día, etc. Bien. Los análisis estadísticos nos devolvieron una primera visión de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, aquí lo primero que comparamos fueron las respuestas por los dos países, por las dos lenguas, con mascarilla y sin mascarilla. ¿Y qué descubrimos en todos los casos, en todas las dimensiones del Voice Handicap Index y en el total? Que los participantes sentían un mayor índice, una mayor discapacidad, un índice más alto en la escala cuando llevaban mascarillas. Algo que, bueno, también es bastante evidente, ¿no? Vosotras mismas lo habéis sentido seguramente. Cuando comparamos qué ocurría al comparar español con portugués sin mascarilla y español y portugués con mascarilla, lo que vimos es que había diferencias en la dimensión funcional y emocional, pero no en la física. Y cuando comparábamos el total, no había diferencias entre España y Portugal cuando se lleva puesta la mascarilla.
Y vuelvo un momentito para atrás, que no lo he dicho, lo que calculamos precisamente al ver que había diferencias entre países sin el uso de la mascarilla y el uso de con mascarilla, lo que vimos es que parece que los españoles, como gritamos más, etcétera, parece que sentimos, que los portugueses quiero decir, sentimos o partimos quizás de un nivel más alto de hándicap en una posición no patológica. Con lo cual, para evitar esto y evitar que hubiera un sesgo en nuestros análisis, lo que hicimos fue calcular la diferencia, no el número absoluto de cuánto había, de que había unas respuestas más altas con mascarillas, sino la diferencia de sin a con. Y entonces ahí lo que vimos es que en el caso de los portugueses, el índice, los resultados del índice aumentaban un 16% y en el caso de los españoles un 17% y no había diferencias entre ambos. O sea que en ambos casos la mascarilla sí que estaba causando un hándicap mayor. Y cuando analizamos exactamente los ítems de las 3 dimensiones, utilizamos, no lo he dicho, perdón, la versión larga del hándicap, ¿no? el de 30 ítems. Cuando analizamos la versión larga, lo que vimos es que claramente el ítem que más respuestas había llevado de valores más altos, de siempre que los participantes siempre marcaban ese ítem como que con un índice mayor, era el de la gente no me entiende en ambientes ruidosos cuando llevo puesta la mascarilla, ¿no? Y seguramente que vosotros mismos lo habéis sentido, seguro. ¿No? Con estos datos, con estos resultados, lo que hicimos fue meter los valores en un índice, en un análisis de regresión lineal múltiple con distintos modelos. Y el modelo que mejor explicaba nuestros datos era la profesión, el sexo y el ser fumador. Y ahora os explico todo esto. Bien, ¿qué es lo que descubrimos con nuestro estudio? Que si comparamos los datos de referencia del Voice Handicap Index en las 2 poblaciones con los datos que habíamos recogido, descubrimos que en las condiciones sin mascarilla los resultados eran similares en ambos países a personas sin ninguna patología vocal. Y cuando comparamos los datos con mascarilla, los resultados del índice nos devuelven valores similares a patologías vocales. Es decir, las personas cuando estamos usando mascarilla nos autopercibimos, sentimos unos valores similares a los de que las personas diagnosticadas con una patología vocal están sintiendo. Cuando comparamos las 2 poblaciones, recordad con esta idea en la cabeza que podíamos hipotetizar que el hecho de que el portugués tuviera más consonantes fricativas de estas de que el español pudiera nos pudiera devolver resultados diferentes. No encontramos diferencias porque, sobre todo en la dimensión física, porque esta dimensión se refiere a la producción vocal y en ambas poblaciones es la misma. Pero sí encontramos, como hemos visto, diferencias en la dimensión funcional y en la emocional, porque estas 2 ya dependen de la cultura y aquí sí que puede estar influyendo la lengua o la nacionalidad o muchas otras cosas, pero no en valores medios. Es decir, que no podemos decir que la mascarilla esté afectando más a los portugueses porque sus consonantes sean fricativas. Esa hipótesis quedaba descartada. Pero sobre todo, lo más destacable es que las mascarillas interfieren en la comunicación, ¿no? Esta es el ítem que nos recordaba, que nos marcaban nuestros participantes en la dimensión funcional. Y estos resultados que encontramos nosotras son los mismos para la población general. Nosotros ampliamos nuestro estudio a toda la población, a cualquier trabajo que se está llevando a cabo, mientras que los estudios previos se habían llevado a cabo en Chile solamente con profesionales de la salud, ¿no? Con enfermeros, médicos, etc. Y como consecuencia, lo que descubrimos es, obviamente, aumento de la fatiga y del esfuerzo vocal. Que cuando vimos cuáles eran los datos que explicaban nuestros resultados, ¿cómo podemos explicar estos resultados? Bueno, vimos que no hay explicación en cuanto al tipo de la mascarilla, estos resultados no nos los explica
¿no? Porque podemos pensar, pues me va a costar más hablar o voy a tener más fatiga si uso una FFP2. Bueno, pues nuestros resultados abogan a que la gente no siente eso, ¿no? Tampoco a las mayores horas de uso. Y ya os he contado que tampoco entre España y Portugal. Sin embargo, lo que explica nuestros resultados, es decir, los índices más altos de hándicap vocal los perciben unas profesiones determinadas, es decir, la profesión nivel que hemos englobado en el nivel 2, que son las personas que utilizan un uso extensivo de su voz. Profesores, vendedores, políticos, abogados. Es decir, un profesor que está dando clase con la mascarilla está sintiendo un mayor hándicap vocal. Cuando son fumadores, también esto es algo bastante evidente, ¿no? Porque fumar altera la función vocal. Y además nos pareció muy interesante utilizar este índice porque precisamente ayuda a ser más sensible de su situación, ¿no? A ser consciente de la situación vocal. Y finalmente, lo que descubrimos es que estaba afectando más el uso de la mascarilla a las mujeres. Ya nos ha contado Filipa que las mujeres son propensas a sufrir más problemas vocales, que la patología vocal se expresa o se descubre, y creo que vosotras mismas sois conscientes porque en las consultas seguramente tendréis más mujeres que hombres, que todo esto se explica por todas estas diferencias morfológicas, histológicas, etcétera, que nos ha contado Filipa. Por eso, con este Día de la Voz y con este lema de las mujeres alzamos la voz, que me parecía muy interesante además traer este estudio, porque al final no hacemos ni medidas preventivas sobre seguridad ni sobre salud laboral orientadas ni a profesionales de la voz, ni sobre todo a mujeres, ¿no? Se oye mucho por ahí medicina con perspectiva de género aplicadas a ciertas áreas sobre todo, pero en este caso también la deberíamos aplicar a salud vocal, ¿no? Entonces, con esto ya termino. Hemos descubierto que efectivamente hay un mayor hándicap vocal autopercibido cuando estamos usando mascarillas. Por suerte ya esperemos que ya esto termine aquí y que volvamos a una vida más o menos normal, ¿no? Porque estaba afectando sobre todo a las mujeres fumadoras que hacen un uso extensivo de la voz. Como consecuencia, y esto es lo que tendréis que valorar vosotras como profesionales de la salud vocal, cuáles han sido las consecuencias a largo plazo en los hábitos fonatorios y, sobre todo, no si han cambiado como consecuencia de una alteración temporal, sino si hay repercusión o hay consecuencias a largo plazo, ¿no? Para la salud de las personas. Porque al final hemos estado 2 años usando mascarillas, se les puso a los profesores en las aulas, han estado dando clases 6 horas al día y nadie les ha enseñado a hablar, nadie les ha enseñado cómo... Nadie, con nadie me refiero, no hubo medidas de salud vocal en el país, quiero decir, lo importante era que no nos muriéramos de COVID, pues sí, claro que sí, pero también teníamos que haber cuidado un poquito, ¿no? nuestra salud vocal. Y nada más, muchísimas gracias, espero que os haya resultado interesante la presentación. Muchísimas gracias, Nuria. Interesante, no, muy interesante. Con las aportaciones, con esto que habéis obtenido con el último estudio que habéis hecho. Y sí, es verdad que con todo este tiempo y todo esto posterior al COVID, tanto a nivel de la voz como al nivel de la parte donde afecta a los niños en el tema de la adquisición del lenguaje, aquí se saca muchísima información, que todavía está toda la discusión, afecta o no. Creo que nos has dado una información, vamos, para sacar muchísimo y para seguir viendo nosotras también desde la profesión nuestra qué podemos aportar o cómo podemos seguir colaborando en saber más sobre este tema. Muchísimas gracias, súper interesante, por lo menos a mí me ha parecido la presentación. Y bueno, tenemos ahora un momentito para las preguntas antes del descanso. No sé si a alguien le interesa, quiere preguntar algo.